A continuación voy a leer parte de un fragmento de una revista venezolana. Me la regaló uno de mis tutores cuando tenía 14 años. Tiene un gran sentido sentimental, ya que es uno de los pocos recuerdos que guardo de este gran tutor, diseñador gráfico de Prodiseño Caracas en aquel momento, y trabajaba para una revista. Esta es una revista que se llama Extra Cámara, revista de fotografía. Es una revista que se publicó aproximadamente en el año eh, 2007 aproximadamente. Voy a leer un texto de Alejandro Oramas. Un fragmento, no voy a empezar desde el principio. De acuerdo a este espíritu de descontextación cultural, incluimos también un estudio y homenaje a José Silgas, fotógrafo larense, referencia histórica de la fotografía contemporánea venezolana, con un texto de Larry Camacho. Esto corresponde a una responsabilidad de incrementar y mantener viva la memoria de nuestros referentes históricos en materia de la fotografía venezolana, en lo que tendrá continuidad en próximos números con otros especiales regionales orientados del perfil de la revista. Finalmente, quiero recapitular que conjunto a los aspectos y cambios de lo que hablamos, que son imposibles de describir aquí en detalle, Extra Cámara, en este caso la revista, mantendrá ese nivel de calidad y de excelencia que le ha caracterizado. Tanto los contenidos de la calidad de imágenes se realizará un trabajo editorial producto de la discusión y participación con la presencia de editores invitados y proyectos editoriales institucionales. Más adelante mostraré la calidad de esta revista y podrán ver la cantidad de imágenes históricas que ahí refiere. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis acá antes de empezar con esta parte ilustrativa. La fotografía venezolana es algo que se podría decir que tiene su gran historia. En un tiempo no quiso ser reconocida como parte de las artes plásticas. Sin embargo, hoy en día se puede decir que muchos artistas utilizan la fotografía como medio de expresión, incluyéndome, pero yo la uso de otra forma también, no necesariamente fotografía. Pero ya salvando esto, sacando esto, la fotografía en Venezuela sirvió para muchas cosas. Está para el fotoreportaje, después fue tomada por la prensa, artistas, documentalistas, etc. Hay muchos fotógrafos venezolanos, incluyendo artistas como Martín Tovar y Tovar, pintor, que se dice históricamente que también recurrió a la fotografía. La fotografía en Venezuela fue muy grande. Hoy en día tenemos a personajes como Roberto Mata y nuestro querido Nelson Garrido, fallecido la semana pasada. Tuve la oportunidad de formar parte de esa organización un tiempo como pasante y ser asistente de su hija. Y bueno, lamentamos la muerte de este gran fotógrafo. Pero este fotógrafo, hay un dato muy curioso con él, porque él no se consideraba ni artista ni fotógrafo, sino un hacedor de imágenes. Fotógrafo porque le parecía a lo mejor muy grande todo lo que era el fotógrafo. ¿Por qué lo digo? Ya hablamos en el capítulo anterior de todo lo que hicieron los fotógrafos y sus pioneros. Con los procesos industriales y con los inventos, la fotografía fue, digamos que, elevándose, simplificándose. Y puede ser que él no se haya sentido con este adjetivo calificativo,
a cargo o muy sentido. Con el de artista tampoco, porque él lo consideraba pavoso. Y, y bueno, Nelson Garrido, eh, en el año 1989, año de mi nacimiento, él recibió un premio de artes plásticas. Se comenta que este premio fue todo un debate porque no se consideraba la fotografía como parte de las artes plásticas. La fotografía siempre tuvo una gran responsabilidad social y Nelson no sabía, pero habían otros fotógrafos como Sigala, fotógrafo de la nostalgia, que era un reportero. Él nos habla desde la comunicación social, era un magíster en la historia y nos decía, llegará el día en que no vamos a tener pasado, nos decía Sigala. Les advirtió José Sigala a la periodista Ivone Briceño del diario El Informador de Barquisimeto. Esa fase pronunciada en 1990 aplica la relación de Sigala con la fotografía, una visión que empezó 30 años antes. De aquella confesión periodística y de la que estuvo atado hasta la muerte, ocurrida hace ya para los años 90. Esa necesidad de aferrarse al pasado está plasmada en buena parte de su obra. Considero también que a veces el fotógrafo se aferra a una imagen que ve desde el punto de vista que quiere darla también. Los retratos de bellas mujeres en casonas abandonadas, de varios personajes en sus contextos de vida, son testigos silentes de su obra. Los que sobrevivieron, los que dan fe de una época que ya no será, forman parte de un importante romántico condominio de la estética, son quizás los vestigios de su intencionalidad de mantener en el tiempo lo que el hombre con su desdén y avaricia construye. Sigala también pasó, digamos, por apuros económicos, sin embargo, fue una persona firme a su profesión. Estamos hablando de una persona, un fotógrafo licenciado en la comunicación social. La fotografía es evidentemente un legado de comunicación social. La prensa, los fotógrafos artísticos, los fotógrafos, los reporteros, hasta los paparazzi se podría decir, son parte de lo que es la responsabilidad social, es algo sumamente importante. Y el fotógrafo tiene que tener una gran ética con respecto a lo que es la comunicación social. Voy a seguir acá leyendo otra parte de este texto de una entrevista que le hacen a Sigala. Le pregunta, la pasión por el pasado. Buena parte de aquel diálogo entre el fotógrafo y la reportera Briceño se sustentó en la angustia de Sigala por preservar el pasado del país y el concreto de su Barquisimeto natal. Le pregunta la periodista, ¿por qué ese apego por riquezas arquitectónicas y casas en ruina? Acá Mosca y atentos con esta gran respuesta que le da Sigala a la, a la reportera, a la periodista. Para el Cuanticenario de Caracas se hizo un libro sobre historia de la ciudad. Trabajé como fotógrafo para la parte contemporánea antigua, pero casas que yo
pero las casas que yo retrataba a los meses no existían. Paro acá para hacer una reflexión. La fotografía registra ahorita el presente, pero como queda para el futuro. Todo lo que tenemos arquitectónicamente, todo lo que tenemos tanto objetualmente, esas cosas van a pasar. Van a pasar porque la constante es el cambio. Y él hace acotación con esto. Entonces es importante para los arquitectos acá presentes, es importante la fotografía en arquitectura, yo considero que sí, porque es un registro histórico, es un registro antropológico, es un registro artístico, es un registro social. Continúo. Una vez le dije a alguien que yo robaba cosas para guardarlas y esa persona me dijo, no robas, no robas, sálvalas. La escala del caracol del Palacio de Aristizábal de Caracas en mi casa me costó 3.000 bolívares. La iban a cortar para hacer un tabureque para un bar. Y, y la cortaron. Pero no te, pero no te contaré una anécdota para ilustrar aún más lo que pienso. En una oportunidad me prestaron una casa para hacer fotos. El problema que le puse a mis alumnos fue que pensaran que esas áreas eran las últimas fotografías de esa casa. Posteriormente, una niña observó las fotos y preguntó, «Mamá, ¿la gente vivía antes así?» Estamos borrando todo esto y es terrible. Barquisimeto es una ciudad favorecida por los dioses y estamos empeñados en destruirla. Esto nos dice Sigala, fotógrafo de la nostalgia. Es evidente como lo que una imagen puede hacer en el imaginario. Sé que tenemos contacto muy directo con esto de una fotografía, habla más que 1.000 palabras, pero también una fotografía es memoria, una fotografía es pasado, una fotografía más allá de información es un apego, un recuerdo. Y bueno, la intención, jóvenes, con esta clase que voy a dictar es que ustedes puedan desarrollar sus propias investigaciones, enfocarse en sus propios intereses, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un interés muy particular. Tanto diseñadores como arquitectos tienen hoy en día una gran responsabilidad. Ustedes son el futuro del país y lo he dicho en otras clases. Es bueno saber que estudiantes se están formando para el futuro, porque el futuro los necesita. Hoy en día tenemos una Venezuela que acaba de pasar por una gran dificultad, digamos física y también emocional. Y si ustedes se forman, y no lo digo nada más en el área de arquitectura y de diseño, sino en otras áreas que ustedes deseen, van a hacer muchísimo, bien sea desde lo individual para un bien colectivo. Hoy ustedes tienen una gran responsabilidad y aunque la fotografía no sea algo a lo que ustedes se evoquen en el futuro, la idea es que ustedes se vayan acá de esta materia con un sentido más allá de un conocimiento técnico y un conocimiento teórico de personajes y de algo de historia, que ustedes puedan desarrollar su propio discurso, buscar su propia estética y saber en dónde ustedes quieren aportar. La fotografía va a estar presente para eso, como un elemento, como un recurso.
también como ustedes la quieran explotar, como ustedes la quieran usar. Porque para un diseñador la fotografía es importante. Como diseñadores es importante que ustedes sepan cuáles son los elementos indispensables, lógicos, estéticos, técnicos de cómo se toma una fotografía, porque aunque no se dediquen a la fotografía, cuando les toque diseñar, van a necesitar ese elemento, lo van a usar en sus diseños, tarde o temprano. Los arquitectos igualmente. Los arquitectos, la fotografía es un gran recurso para, desde la selección de materiales hasta para la persona que ofrezca lo que ustedes construyan. La fotografía hoy en día es utilizada, digamos que desde un punto de vista, no por todos, atención acá, porque la educación en fotografía en Venezuela ha sido algo bastante amplia, y me consta como persona que estudió cine, que estudió fotografía en escuela técnica, de que después estudié en la organización Nelson Garrido y también de estudio independiente. ¿Son muchos artistas los que se forman en fotografía? Sí. Muchos reporteros, muchos fotógrafos, muchas personas que se dedican al campo audiovisual y al campo de la comunicación también se dedican al estudio fotográfico. Continuamos con Cigala. Cigala, voy a seguir leyendo este texto. Empecemos con las fotografías de niños de lo que para la época de los años del siglo XX, a juzgar por los detalles de la ropa de los fotografiados y el televisor, se llama Consejo Venezolano de Niños. Con muchísimas de las obras de Cigala, la luz natural es una constante. Esa textura visual que produce ese tipo de iluminación es como una vía de fotógrafo para mantener la profundidad de la escena, de lo que da ese carácter más humano. A continuación voy a presentar por video, por unos breves segundos, parte de lo que era el trabajo de Cigala recopilado por esta revista. Aquí vemos la fotografía de Cigala, fotografías de niños habitando en una casa venezolana con sus rutinas, y más allá de las personas podemos ver todo ese espacio. Utilizando la fotografía blanco y negro podemos ver cómo está el espacio, podemos ver parte de nuestra memoria, nuestra identidad, en este caso específico Barquisimeto. Acá tenemos también otra fotografía, pero ya de obreros, de trabajadores, en sus rutinas cotidianas, fotografía blanco y negro, en sus labores, con sus vestuarios, en sus escenarios. Era un reportero. Aquí vemos otra persona retratada por Cigala. Un hombre venezolano, ciudadano de Barquisimeto, en la cotidianidad. Este hombre parecía tomar imágenes desde la cotidianidad, sin muchas pretensiones, el blanco y negro. Fotografía hecha con cámaras, fotografías reveladas en laboratorio. Aquí le pregunta la reportera nuevamente:
¿Te consideras la oveja negra? Solo te voy a decir lo siguiente, respondió el fotógrafo. Mi nombre es Alirio y se me ha querido llamar José porque fui la vergüenza de mi padre. Él no aceptaba que fuera como he sido finalmente. Si hoy me quieren como soy, ellos no me entenderían, pero yo los he comprendido. La fotografía se puso de moda a partir de los años 70 con la película Bloom Up de Antonini, pero antes de eso era muy mal visto el fotógrafo. Era un oficio de segunda. Lo mejor de todo, lo mejor de todo esto es que al regresar a Venezuela voy a ver a Miguel Arroyo, personaje muy revelante, muy interesante del arte. Y me pregunta por las joyas. Le dije, no tengo joyas, tengo fotos. Al verlas, me invitó a exponer en el Museo de Bellas Artes. Solo le pedí que me permitiera hacer otras en Venezuela y entonces fue que surgió la exposición de fotografía de Estados Unidos y Curagua, Curaraya. ¿Por qué esa combinación? ¿Por qué pasar 4 años fuera del país, ver mundo, observar los toros desde lejos? Comparar eso me trajo un gran choque. Venía de un país como Estados Unidos en los años 70 y te puedes imaginar eso, como mi país donde la pobreza es grande. Eso a mí me impresionó. En la foto del actor Rafael Briceño es notoria la complicidad entre el modelo y el fotógrafo. Es una rareza esta expresión, un hombre que encarnó personajes señoríos y austerios, como el general Juan Vicente Gómez. Ya les estaba comentando antes de cómo le decían a este fotógrafo, le dicen Torito, si no me equivoco. Pero esta imagen de otro puntún, en palabras de Ronald Brasher, ya no es un detalle que produce el pinchazo, acción totalmente subjetiva, el pinchazo, el flash, el capturar la imagen, sino esto ha sido una noema, como dice el semiólogo francés. Vemos al hombre lleno de vida, pero que ya no está vivo. ¿Qué ha muerto? Es el otro pinchazo que producen varias de las imágenes de Cigala, este fotógrafo de la nostalgia. Quiero hacer un paréntesis acá. Me gustó sacar a relucir este fotógrafo, ya que la historia venezolana muestra que la fotografía era para personas de altos recursos económicos y que en realidad este fotógrafo se esmeró por hacer fotografía no necesariamente para retratar familias, para retratar, documentar eventos grandes. Este fue un fotógrafo que exploró diversas partes, tuvo varias etapas, varias facetas se podría decir. Diseño, la periodista que le hace esta entrevista encontraba en él algo que le parecía un poco contradictorio porque el fotógrafo era algo que, como les comenté anteriormente, era algo que se decía que tenía unos grandes recursos. Sin embargo, Cigala pasó por varios percances económicos. Sin embargo, nunca se detuvo y siguió haciendo fotografía. Fue muy interesante todo lo que logró, sí, evidentemente, porque tomó fotografías a diferentes personajes, pero tampoco se olvidó de retratar la cotidianidad de su pueblo de Barquisimeto. Para él, que era un comunicador social,
era importante este tipo de realidades. La realidad, siempre del ángulo que esté, es importante conocerla. Y lo que a mí me parece muy importante que hace un fotógrafo es retratar cualquier tipo de realidad que se le presente. Claro, la fotografía en Venezuela tuvo muchas facetas. Sin embargo, este barquisimetano fue reconocido y tuvo una gran relación entre lo que era lo público y también lo cotidiano, lo conocido y también lo que nadie ve. A mí me parece muy importante y la acotación que él hace sobre la arquitectura, que le dicen por qué te apegas a la arquitectura, y hace esa mención de que, jóvenes, esto es muy muy importante. Nosotros ahorita pasamos por un momento histórico, el 24 de julio, donde efectivamente, un 24 de junio, efectivamente, Venezuela siempre ha estado en constante cambio y su, cons- su- sus construcciones son de alto contraste, porque podemos estar, digamos, en el centro y ver una construcción colonial al lado de una construcción de los años 70, con una construcción del siglo XIX, y mientras tanto se está haciendo otra construcción ahorita en el siglo XXI. Entonces es rica en contraste. Sin embargo, con lo pasado del 24 de junio, esto ya evidentemente va a seguir avanzando. La construcción es algo que va a ser una constante siempre, acá en Caracas. Caracas siempre ha estado en reconstrucción y en construcción. La fotografía urbana, que es una de las cosas que me dedico, y la fotografía inmobiliaria, la fotografía también de productos, eso es algo que va a cambiar, va a estar cambiando siempre. Productos, porque hoy tenemos un comercio internacional, este, donde los productos se ajustan de acuerdo a cada cosa a cada artefacto, a cada objeto que va saliendo. Entonces, para los diseñadores, productos siempre va a haber algo nuevo y también hay mucho material para los diseñadores. Sin embargo, aquí haciendo énfasis para los arquitectos, productos siempre va a haber. La construcción se va a levantar en este país, ustedes tienen un gran compromiso y la fotografía va a ser un gran aliado, porque cuando vemos alguna foto, la foto nos puede hablar de ese contexto histórico, geográfico en que nos encontramos. Puedo ver fotografías de hace 15, 20 años de mi persona y evidentemente veo cambios. Como le digo, Caracas es un país, Caracas toda está en venta, toda está en venta. Eso es algo que dicen los corredores inmobiliarios, donde también he tenido oportunidad de elaborar. Y en esta venta no necesariamente se van a conservar sus construcciones arquitectónicas, más allá de las que han caído en, en los últimos meses también. Hay una gran responsabilidad social con eso, de registrar el presente, porque, como les dije anteriormente, la constante va a ser el cambio. Bueno, antes de terminar, quiero hablarles de otro fotógrafo de cotidianidad, de historia venezolana, de fotógrafos interesantes, antes de ir continuando y terminando. Quiero continuar con una fotógrafa que Venezuela tiene también muchísimas mujeres que representan muy bien la fotografía venezolana. Quiero hablar de Ítala Escoto Domínguez. Ítala Escoto Domínguez. Evidentemente también de Barquisimeto, que esta edición
Esta es una mujer que estudiosa de la imagen y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ítala como mujer estaba evidentemente muy ligada a lo que era el acceso de fotografías de familia. También pienso que era donde se le daba espacios, comuniones, funerales, bodas, retratos familiares. A mí me parece muy importante que nombrar a las mujeres dentro de la fotografía. Las mujeres tienen una gran labor dentro de la fotografía. Y les voy a leer un poco sobre lo que se escribió sobre ella. No es en este caso una entrevista, es más que todo una historia de imágenes. La mayoría de las fotos corresponden a la primera mitad del siglo XX y estas fotografías lo hacen desde una zona de la sombra que existe entre la historia y la memoria, entre el pasado del riesgo generalizado y el pasado como una parte recordada o un trasfondo de la vida. A mí me parece muy interesante, ya para ir terminando, quiero mostrarles a ustedes parte de las fotografías, como les estaba comentando, fotografías que se realizaban en este momento. A ver acá la luz, ok. Fotografías que se realizaban en este momento, donde podemos ver evidentemente una fotografía blanco y negro, también podemos ver la moda de ese momento, el contexto, la cultura, los modos de vivir también de ese momento, ¿ok? La fotografía una vez más como testimonio de vida. Acá más adelante voy a seguir mostrando esos retratos. Retratos familiares, retratos de niños, retratos sociales. Acá esta me parece muy interesante, jóvenes. Los fotógrafos que seleccioné me parecieron muy importantes porque más allá de hablar de lo que es la vida de los fotógrafos, son fotógrafos que también se dedicaron a grabar, en este caso, Sigala, lo que es el espacio, y lo que es este artista, se dedican a fotografiar. Ítala se dedica a fotografiar. Esta es una fotografía de maestro de obra, Jesús Don Hernández, álbum familiar de la familia Becerra Hernández. Quiero mostrarles a continuación esta imagen. Maestros de obra, ya acá, maestros de obra laborando. Vamos a ver acá, está quedando un poquito el sol. Maestros de obra, trabajadores de la construcción. O sea, no era nada más, era ese documentar quiénes estaban detrás de la labor de la construcción. Importante. Esta es de 1950, realizada por esta mujer. También evidentemente hay más sobre fotografías familiares, de rutinas, de arquitectura, de moda, de aquel momento, de la manera en que se vestían. Este es un fragmento de un análisis sobre Alejandro Oramas hacia la construcción de una fotografía de vocación. Soy arqueólogo de formación. Lo mío es reconstruir a partir de los restos de las cosas. Me gusta la idea de la reconstrucción y restaurar, de atar cabos. Eso es algo que llevo en la sangre por tradición. A mi abuelo y a mi padre les encanta ese enfocar al abordar cualquier proyecto de mí. Me parece que se aplica para este momento en que me han honrado con esa designación. Es como una institución.
estamos en una fase muy sintomática de lo que ha pasado en el país. Bueno, nuestro país siempre ha pasado por momentos de revuelo y bueno, así es la vida, ¿ok? Siento que es importante revisar el pasado para concentrarnos en lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Lo que quiero decir es que este ha sido un tiempo de revisión, de observar las cosas que se hicieron y de cambios sustanciales en pro de avanzar y ponernos a la altura de un país de mucho potencial. Bueno, jóvenes, acá vemos, evidentemente ya esto era sobre la fotografía en Venezuela. Evidentemente, fotógrafos venezolanos hay bastantes, hay bastantes, hay bastantes. Y fotógrafas venezolanas también. Hay mucha fotografía venezolana de la cual podría sentirme orgullosa porque hay unas que conozco, otras no, pero conozco su obra también. Tenemos fotógrafas venezolanas increíbles, Nayarit Castillo, tenemos a Débora Castillo, también tenemos a Diana López, tenemos una cantidad de artistas venezolanas increíbles, Edgardo Goiti, en fin, tenemos muchas artistas venezolanas y también periodistas venezolanas que se han dado que la fotografía esté por lo alto. Como les venía diciendo, la idea es que ustedes este curso se vayan con herramientas básicas para desarrollar su propio lenguaje fotográfico y que también tengan una noción de la importancia de la fotografía en el mundo y en nuestro país, y también que la puedan desarrollar para sus futuras profesiones. Más allá de la circunstancia profesional o no, ustedes cuando agarren una cámara tengan un conocimiento técnico profesional de lo que están utilizando, de esa herramienta que están usando. En Venezuela escogí dos personajes en este momento, dos personajes que van a ser de estudio. Esto lo voy a llevar al aula de clase para que lo puedan ver. Van a ver a Cigala y a Ítala, ¿ok? Cigala, que es una contradicción entre lo que se considera un fotógrafo por sus recursos económicos, y también a Ítala por ser una mujer que usaba la fotografía ya en 1950. Entonces, límites en la fotografía no hay. Hoy la fotografía es muy amplia, aunque para lo que ustedes están estudiando como diseño gráfico o también arquitectura es algo fundamental. Un diseñador debe saber cuáles son los encuadres, cuáles son los enfoques, todo para que al momento de ustedes hacer un diseño y tengan una fotografía, ustedes tengan el conocimiento básico de una buena fotografía. Y si la fotografía no está buena y si la fotografía no se puede volver a realizar, por lo menos en lo que es su programa de edición, ustedes tengan las herramientas y el conocimiento práctico de cómo, por ejemplo, existe el encuadre y cómo se debe usar la fotografía en el diseño gráfico. Para los futuros arquitectos, la fotografía es un recurso hasta para la selección de material, para saber texturas, para muchísimas cosas, color, etcétera, otro tipo de elementos, y también para el registro de sus construcciones, bien sea en el espacio interno, espacio externo, y lo que es la compra de las propiedades, bien sea las propiedades y los inmuebles también. Entonces, ya sin más nada que decirles, compañeros, estudiantes, estimadas y estimados estudiantes, habló para ustedes Cruzkeinen Yamalí Delgado Rodríguez, artista plástico y docente en artes plásticas. Espero haberlos ilustrado un poco sobre lo que es la fotografía en Venezuela y con estos dos ejemplos. Ya la revista será llevada a clase, le estaremos y estamos en contacto. Muchísimas gracias por toda su atención. Espero que hayan aprendido un poco más sobre fotografía,
sus antecedentes venezolanos y la importancia que siempre ha tenido la fotografía en Venezuela y en este caso la imagen. Vimos que es importante para lo que es el registro, para lo que es el reporte, para lo que es el arte, para lo que es la documentación, para lo que es la moda, para lo que es la cultura, para lo que es la antropología. Hoy en día la fotografía es una herramienta indispensable para cualquier área. Y evidentemente esta clase conmigo los va a ilustrar y les va a dar las herramientas para que ustedes lo hagan mejor. Bendecida tarde.